8 de la mañana, 56 minutos. Abrimos entonces la primera entrevista de la jornada. Le damos la bienvenida a Diego Labat, expresidente del Banco Central y quien ha sido nombrado como eventual próximo ministro de Economía en caso de que Álvaro Delgado acceda a la presidencia. Bienvenido. ¿Cómo anda? Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. Lo hemos visto días pasados haciendo los anuncios vinculados a la educación en el marco del programa y de propuestas de campaña, pero le voy a preguntar por lo más reciente que ya está en las noticias y que está vinculado a la baja en la expectativa de inflación. ¿Cómo toma este dato? Y bueno, a ver, un camino que sigue. Por suerte el Banco Central, entre otras cosas, es una institución sólida y que depende, va más allá de las personas, y un proceso que iniciamos en 2020 de ir hacia una inflación bastante más baja. Bueno, esta noticia de ayer de las expectativas bajando a 5,70 es un camino que sigue. Nosotros nos habíamos planteado llegar a un horizonte de 4,5. Bueno, el camino está y lo importante es eso, ir mes a mes siguiendo, bajando las expectativas. Sobre todo para mostrar, cuando nosotros asumimos en 2020, todos nos decían, no, en Uruguay la inflación no se puede, la inflación siempre va a estar entre 8 y 10 y es lo que hay. Y bueno, otros países lo han hecho, muchos países lo han hecho, desde Nueva Zelanda hasta Perú, Chile. Uruguay no tenía por qué no. Entonces, bueno, iniciamos un camino con un paquete de medidas y bueno, ahora están dando los resultados. Tenemos la inflación adentro del rango ya hace 15 meses. Creo que es eso, es un camino y bueno, para mí muy contento que el camino siga y que las expectativas sigan. ¿Y se puede seguir bajando el rango meta? ¿Qué previsiones se puede hacer para el próximo periodo en caso de que Delgado sea presidente? Bueno, yo creo que sí, claramente, porque, a ver, más allá de haber bajado de entre 8 y 10 en el entorno de 5, un poco abajo de 5, como está la inflación, lo más relevante es eso, es haber podido dar la baja. Entonces yo creo que ahora, el próximo gobierno, pensando un poco cuando se planifique, cuando se proyecte el presupuesto de los 5 años, seguramente vaya a incorporar, seguir bajando la inflación. Yo creo que una inflación en el entorno de 3 es una inflación razonable para un país como Uruguay. Es lo que aspira Chile, es un poquito más que lo que aspira Perú. O sea, son países de la región serios que manejan este tipo de... ¿Es decir, que puede ser una meta del gobierno Delgado llegar a un 3% de inflación? Está en el programa de gobierno. Bien, esto me lleva a preguntarle por la desindexación de la economía, en particular de los salarios. El otro día O'Donnell decía, no solamente de los salarios hay que hablar, sino la desindexación de los precios en general. ¿Usted ve posible que en los próximos consejos de salarios se empiece a discutir este tema? Yo voy a decir una cosa. Es difícil pretender desindexar cuando uno tiene una inflación muy alta. Porque yo no le puedo, cuando se sientan en la mesa empresarios y trabajadores a negociar, si yo siempre incumplo con la meta de inflación, yo no le voy a pedir a un sindicato que me diga, no, bueno, aceptá 3 y capaz que después da 7 o da 9. Está bueno, claro. En la medida que se empieza a cumplir con la inflación, y eso es lo que hemos logrado hace ya 1 año y medio, cuando las partes se sientan a la mesa, se sientan con otros parámetros, porque estamos con una inflación que se cumple la meta. Entonces, a partir de ahí, uno se va a sentar y va a decir, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación el año que viene? 4,5. Bueno, esa es la base. Después, por supuesto, habrá correctivos. Pero esto es el huevo de la gallina. Yo lo que digo es, para poder empezar a desindexar, lo primero que tenemos que tener es credibilidad. Las partes tienen que creer que la otra no la va a engañar. Yo creo que esto es parte de lo que hemos mejorado y lo que nos va a permitir en los próximos años ir de a poco desindexando. Ese es el... De ahí, ¿el dólar qué rol le está jugando en la economía uruguaya sobre todo y en esta situación que tenemos de inflación, ¿no? A ver, el dólar es uno de los tantos componentes que forman los precios en Uruguay. Tenemos una economía dolarizada hace 50 años porque tenemos una larga historia de inflación y la gente... cuando digo la gente, las personas, pero las empresas también, han pasado a dólares muchas de sus cosas por un tema de que tenían inflación de 3 dígitos, no confiaban en el peso. Bueno, yo creo que esas cosas se han ido corrigiendo. El dólar tiene un papel y lo debería seguir teniendo en la medida que Uruguay sí es un país chico, pero que tiene que ser cada vez más abierto al mundo. Tenemos que cada vez exportar más e importar más. Entonces, el dólar siempre va a ser una referencia. Ha jugado un papel. Pero se lo consulto porque justo venimos de un cimbronazo allí en algunas economías que asustó un poco con un eventual disparo o no.
respecto al dólar y la implicancia que tiene para la interna de nuestro país, ¿no? Pero, a ver, Uruguay hace 22 años, o sea, después que se salió de la crisis del 2002 y con distintos gobiernos, el dólar ha flotado. Es decir, el precio del dólar lo establece la oferta y la demanda. En algunos gobiernos, en algunas administraciones con más intervención, nosotros hemos hecho mucho hincapié en no intervenir, pero siempre ha sido una flotación, no hay una fijación administrativa del dólar. Entonces, para un país abierto, eso es lo mejor que puede suceder. Ahora, a ver, lo que tú mencionabas, teníamos hace unos meses el dólar cerca de 38. La economía mundial ha tenido algunos ruidos, la economía americana, algo en Brasil. Bueno, eso es lo que hizo que el dólar corrigiera. Justamente, eso es flotar, que cuando recibimos de repente malas noticias, el dólar sube un poquito, cuando recibimos mejores noticias, el dólar tiende a bajar. Sin embargo, el reclamo de atraso cambiario sigue presente, la dificultad de competitividad también sigue presente. ¿Qué cambios debería hacer Uruguay en un próximo gobierno para mejorar esos reclamos prácticamente históricos, pero que no dejaron de estar en este periodo de gobierno? Yo creo que lo que Uruguay se tiene que concentrar, y eso tiene que ser uno de los centros de la agenda del gobierno que viene, es la competitividad. O sea, yo sí coincido con quienes hacen esos reclamos, que Uruguay tiene un problema de competitividad, Uruguay tiene que ser un país más barato para producir y tenemos que trabajar. Lo que yo sí insisto es, no hay atajos. Acá hay que trabajar muy fuerte en el cuidado de las cuentas públicas que juegan en la competitividad, porque cuanto más caro sea el peso de la mochila del Estado, más difícil es producir. ¿Y entonces cómo se va a...? O sea, ¿qué propuestas se vienen trabajando para mejorar la competitividad con estas premisas que usted menciona? Bueno, nosotros por eso planteamos el cuidado de las cuentas públicas, planteamos un programa de desburocratización y de desregulación de la economía, sobre todo yendo a algunos mercados mercados chiquitos, que lo que uno tiene que darles es más competencia, para que con más competencia haya mejores precios o precios más baratos. También tiene que ver con la infraestructura. Este gobierno ha hecho un esfuerzo bien importante en carreteras, en el puerto, en otros aspectos, pero hay que seguir porque esa infraestructura ayuda a la competitividad. Porque si yo tengo el puerto dragado a 14 metros, seguramente deberían ser más baratas las tarifas para los exportadores. Entonces, hay que trabajar en muchas cosas. La competitividad es el centro, o tiene que ser el centro de los próximos 5 años. ¿Por qué no pudo haber un cambio en este periodo de gobierno más significativo en la competitividad? Yo creo que hubo un montón de esfuerzos en competitividad, entre otras cosas el cuidado de las sigue siendo un reclamo, ¿no? Sigue siendo un reclamo, está bien, pero Uruguay ha trabajado en un montón de aspectos. Yo decía, bueno, mencioné recién lo de los 14 metros, pero seguramente hay mucha infraestructura en puentes, por ejemplo, para que los camiones bitrenes o tritrenes pasen. Eso es una mejora en competitividad, por poner ejemplos de infraestructura. Pero también en el cuidado de las cuentas públicas, creo que este gobierno claramente ha cuidado mucho las cuentas públicas, el cuidado de cada peso, y eso, si se hubiera gastado más, como algunos proponían, hoy estaríamos en otras condiciones. ¿Y tienen identificado de dónde atacar ese gasto que entienden es excesivo del Estado? Bueno, tenemos un plan que todavía no hemos mostrado los detalles, pero que básicamente pasa por racionalizar un montón de gastos del Estado, centralizando algunas actividades. ¿Fusionar empresas públicas? Bueno, yo no quisiera ir a eso ya, pero sí, por ejemplo, fusionar algunos servicios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la liquidación de sueldos en algunos organismos. Por poner un ejemplo. Este gobierno se hizo un muy buen trabajo en la uniformización de los software de los distintos ministerios. Eso nos va a permitir que en el próximo periodo haya actividades que se puedan compartir, que una actividad se le dé servicios a otra. Hay un ejemplo que se hizo durante este gobierno, que yo ya no estaba ahí, pero es una empresa que conozco, que es ANCAP. ANCAP, todas sus subsidiarias, intentó centralizar un montón de servicios de sus subsidiarias y es un programa exitoso. Ese tipo de cosas queremos llevarlo al gobierno, a la administración central. No me lo diga si va a estar o no en el documento que están preparando, pero personalmente, ¿le seduce la idea de fusionar, por ejemplo, el República con el hipotecario? Yo no quisiera ir a la solución final. Sí creo que ambos bancos, Uruguay se debe que ambos bancos tengan mucho más sinergia que la que hoy tienen. Capaz que la solución no es un solo banco, pero sí
la actividad tiene que estar muy unida. Es decir, no podemos tener dos bancos con dos cuentas corrientes abiertas. Es decir, tiene que haber sinergia, al menos sinergia comercial entre los bancos. Quizás la fusión, pero yo creo que lo importante es avanzar en tener sinergia. A propósito de propuestas, yo le quiero preguntar, ayer miraba en Canal 5 a O'Donnell, de alguna manera cuestionaba la promesa que ha hecho Delgado y que ha hecho usted de que no va a haber aumento de impuestos en un gobierno eventualmente de Delgado. Y básicamente lo que dice O'Donnell es, yo no me puedo comprometer a algo que no controlo. Yo la economía no la puedo controlar, porque no sé lo que me puede pasar de contextos internacionales. Como eso no lo puedo controlar, yo no puedo prometer que no voy a tocar los tributos. Y, por ejemplo, O'Donnell pone el ejemplo, y siempre lo hace, de lo que le pasó a Valle con su gobierno, ¿no? Que se comprometió a una cosa y después tuvo que, efectivamente, cambiar lo que ha dicho en promesa. La economía uno no la puede controlar, las cuentas públicas sí. Entonces, yo lo que voy es a quien le toque estar el 1 de marzo en el gobierno, va a tener una situación real. O sea, acá no estamos hablando de teoría. Por supuesto, las condiciones de la economía pueden cambiar en todo momento, pero no estamos ante un modelo teórico y bueno, ver si hay 8 escenarios y en cada uno de esos escenarios si tuviera que subir impuestos. Nosotros lo que decimos es esto. Con la situación fiscal que hay hoy y con la que uno razonablemente puede proyectar que va a haber el 1 de marzo, para lo cual no falta nada, porque son menos de 6 meses, no es necesario subir impuestos. Sí va a ser necesario mantener la austeridad que se mantuvieron estos 5 años, seguramente, como yo decía, racionalizar el gasto, hay que evitar un montón de gastos que hoy creo que son superfluos y no tienen sentido, o sea, eso hay que hacerlo y eso es lo que a nosotros nos da que no es necesario impuestos, no en una situación teórica, en la situación actual. Por supuesto, ahí hablamos y después si quieren nos metemos en el tema del plebiscito. Si uno dijera, bueno, sí, se aprueba el plebiscito, habrá que ver otras cosas. Pero en el escenario base que nosotros manejamos, que es el que hay hoy y la realidad, porque además, y yo ahí insisto, nosotros, a ver, recibimos un gobierno en el 2020 mucho peor de lo que va a recibir el próximo gobierno. ¿Por qué? 2018, 2019 fueron años de caída de actividad, de desempleo, caída o prácticamente nulo crecimiento, caída del empleo, salario real planchado. Hoy tenemos una economía donde todos los indicadores de confianza de la economía están muy bien. Me gusta dar ese ejemplo, pero hoy el 88% de las empresas creen que el clima de negocios es bueno o muy bueno. Ese número que hoy es 88 era 12 hace 5 años. La economía está creciendo, todavía poco, pero está creciendo. Las proyecciones para el año que viene son muy buenas. El déficit fiscal más o menos parecido, el déficit fiscal, ¿no? Tiene algunos números con un poco más de preocupación, pero bajo control. Entonces yo digo, con correcciones, nosotros estamos muy sólidos y creo que es bastante evidente los números. Decimos no más impuestos. ¿Y en ese sentido se mantendría la regla fiscal o también habría por supuesto, la regla fiscal, yo creo que, a ver, la regla fiscal es una de las mejoras que hay. O sea, hace 5 años no teníamos regla fiscal, hoy tenemos regla fiscal. Por suerte se está hablando de la regla fiscal. Puede haber alguna corrección mínima para hacerle. La oposición se ha dicho muchas veces que se corría el arco para meter el gol, ¿no? Pero no, que la oposición diga lo que le parece, yo creo que no es así. Creo que hasta con un tema de actitud ha quedado bien claro que la preocupación por las cuentas públicas ha estado en los 5 años. Uno lo veía hasta en la decisión de la compra de una vacuna, de un respirador o de lo que fuera, siempre se cuidó el peso. Entonces, yo digo, en una economía con otra dinámica, creciendo, y con algunas correcciones y racionalizando el gasto público, no es necesario más impuestos. Labat, le quiero consultar por esta beca a estudiantes que terminen bachillerato, de los recursos, o por lo menos con recursos más bajos. Se habla de unos 32 millones de dólares, ¿no? Que se pretende destinar a ese programa. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, con lo mismo. A ver, yo creo que teniendo en cuenta que cada vez que hay una rendición de cuentas o la creación de un presupuesto, se habla de esa manta corta, ¿no? Se proyecta también, si no me equivoco, 200 millones de dólares para primera infancia. ¿Todo eso desde dónde va a salir? Porque de algún lugar va a haber que sacar recursos. Lo que pasa es que ahí es donde yo digo lo importante en el manejo de las cuentas públicas es la adecuada priorización. Y ahí nos tenemos que plantear qué queremos poner primero y qué queremos poner después. Esto es como en nuestras casas. Nosotros decidimos si, o sea,
a todos tenemos restricciones económicas, entonces uno decide si pide pizza el viernes de noche o si manda a su hijo a clase de inglés o lo que fuera. Bueno, en ese manejo, ¿de dónde van? Entonces, se van ahí es donde hay que precisar. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los principales problemas que tiene Uruguay? O sea, y yo creo que acá se nos va mucho el futuro cuando uno dice, hoy la tasa de que tienen los jóvenes de 20 años que terminaron el liceo son el 52%. Entonces, esa cifra, o sea, para poner algo, Chile está en el 80% y la mayoría de los países desarrollados mucho más arriba. Entonces, ¿por qué seguimos con eso que hace mucho tiempo que tenemos? Dentro de la lista de prioridades, entonces se va a priorizar esta inversión en educación. ¿Qué va quedando más para abajo de la lista? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, por dónde se va a ajustar? Y en primera infancia, o sea, nosotros tenemos números de pobreza y de desigualdad que están estancados hace 10 años. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo entiendo, algunos nos cuestionaron la medida. Yo creo que hay que tomar, en estos casos, medidas de shock, porque entre otras cosas son medidas que están diseñadas justamente pensando en que no sean eternas. Porque si nosotros logramos que hoy en el 20% de los jóvenes de menores ingresos tienen una tasa de egreso de 20%. Yo dije, en promedio 52%, pero los más pobres, 20%. Que es donde se enfocan estas políticas. Entonces, se enfocan en el primer quintil y en el segundo quintil. Entonces, es importante que lleguemos a esos jóvenes. No todos, no vamos a resolver todo con el incentivo económico. Eso lo tenemos claro. Hay que seguir haciendo liceos, hay que seguir capacitando docentes, hay que seguir teniendo liceos o UTUs más atractivas para los jóvenes. Eso ya se hizo en estos 5 años, se ha hecho antes y hay que seguirlo haciendo. Lo que nosotros decimos, hay que ir más rápido. El otro día el ministro da Silveira decía, en 20 años mejoramos un 20%. Eso querría decir que vamos a llegar al 100%, que es lo que dice la ley, en 50 años. Eso para mí no es aceptable. El delegado habla de un 66% aproximadamente que se proyecta a 2030. Nosotros hicimos las cuentas proyectando 66%. Yo creo que incluso Uruguay tendría que terminar siendo más ambicioso. Y en la medida que se pueda, pisaremos el acelerador, porque ahí se nos va la vida. Sí, nosotros tenemos, a mí me gusta poner este ejemplo, pero es como que tenemos una gran contradicción a veces en el país, porque uno mira, y ustedes conocerán y informan periódicamente, todo el sector de la tecnología. Es un sector muy pujante, tenemos un montón de jóvenes trabajando, desarrollando software, aplicaciones, videojuegos. Tienen desempleo cero, ganan buenos salarios. Ahora, por otro lado, nos encontramos con que hay un montón de jóvenes que no terminan el liceo. Labat, ¿y qué? Yo por eso creo que hay que ir a una política de shock y ojalá con esa política de shock logremos sacar un montón de jóvenes de esa deserción y después no se va a precisar más, porque por eso son programas de ayuda, pero que no son eternos. El tema es que terminan el liceo después, ¿qué hacen, no? Bueno, también hay que seguir estudiando, hay que seguir incentivando a esos jóvenes. Que no únicamente se queden con eso, ¿no? Claro, pero si terminan sexto, seguramente se les abren un montón de oportunidades. No todos seguirán, pero hay muchos que seguirán. Y yo creo que, a ver, el tema económico es fundamental. O sea, cuando uno ve, yo conozco muchos casos de chiquilines que, y sí, porque tuvieron que dejar, porque tenían que ayudar en la casa, porque... Y para este y otros objetivos, ¿qué escenario se abre si prospera el plebiscito de la seguridad social, la reforma de la Constitución en ese sentido? Bueno, la verdad que el escenario del plebiscito es un escenario muy complicado. Por suerte ahora creo que los números se conocían ya hace tiempo, pero ahora empezaron a mostrarse un poco más. Sí, es un costo muy grande para el país, es romper un montón de reglas de juego, con consecuencias que los promotores del plebiscito, que no han mostrado prácticamente ningún número, le cuentan la parte linda a la gente y no le cuentan la parte fea. Porque, ¿qué va a pasar? O sea, este camino de ir por este plebiscito, de terminar confiscando los dineros de los fondos de pensión, el único país en el mundo que ha experimentado es Argentina. Y hoy en Argentina las jubilaciones mínimas están en el equivalente a 5.000 pesos en Uruguay. Entonces, ¿ese es el camino que queremos? Yo creo que no. Entonces, creo que hay que ser serio. Queremos que las jubilaciones cada vez sean mejores. Uruguay, por suerte, lleva muchos años recuperando poder adquisitivo de las jubilaciones. Falta mucho. Las jubilaciones tienen que seguir mejorando, pero no es el camino el del plebiscito. 1 minuto tengo para 2 preguntas, o sea, 30 segundos de respuesta cada una. La primera, ¿reducción de la jornada laboral por ley o por Consejo de Salarios? No, por Consejo de Salario, por ley nada. Yo creo que eso... A ver, la jornada laboral
Si Uruguay quiere discutir la jornada laboral, debería discutir de 20 cosas antes que faltan. Hablábamos del sector de tecnología. O sea, tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, en la flexibilidad de la semana laboral. Hoy hay un montón de empresas que sí quieren trabajar 40 horas por semana, pero con horarios flexibles. Y eso hoy no se puede. Entonces, nos vamos a ir a una reducción. Yo creo que hoy todavía el Uruguay no está maduro y los niveles de empleo y de salario no dan para esto. Entonces, yo creo que es un tema para consejo, no para ley. Sí. La otra, ¿Arbeleche fue ministra de Hacienda solamente? No tengo duda que no. A ver, que claramente cuidó las cuentas públicas, pero también hizo un montón de reformas y estuvo desde cuestiones de mejora del comercio exterior hasta mejoras en lo micro. En todo hay que seguir. Yo por eso me parece que no fue feliz esa expresión. Yo preferiría que la discusión en economía y en todos los aspectos de la campaña, y en eso nosotros estamos muy firmes, se den las propuestas y no criticando a las personas. Criticando a las personas y a veces por temas laterales. Entonces, tenemos que ir a las propuestas. Nosotros por eso insistimos mucho en vamos a poner propuestas, vamos a decir por qué queremos hacer las cosas, cómo las vamos a hacer y qué resultados esperamos. O sea, eso es lo que creo que se tiene que centrar la campaña. ¿Se mantiene parte del equipo económico para un eventual gobierno Delgado? ¿Se mantiene el equipo económico de Diego Labat? Arbeleche, hemos trabajado de taquito, como yo ya he repetido esa palabra, el de taquito, pero la verdad, todos los lunes a las 9 de la mañana nos reuníamos, nos conocemos muy bien, cada uno aportó a las soluciones. Hubo, a diferencia de otros momentos, un solo equipo económico. Entonces Arbeleche primero tiene que terminar su mandato y hasta el 1 de marzo tiene una tarea que, aunque quedan 6 meses, hay que terminarla. Y después tendrá su lugar, pero seguramente va a estar muy cerca. Labat, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes.